Saludos, saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad, un conversatorio horizontal, transparente y objetivo con los temas de actualidad, los temas que le impactan a usted, a la sociedad, a su familia, que podamos entre todos aunar esfuerzo para que con la ayuda de Dios, pues esos temas nos ayuden a caminar mejor. Siempre por esta plataforma que nos lleva a todo el país, del Canal del Sol, Canal 6, de Altiz y de Claro, canales de YouTube, Periodismo y Sociedad TV, Canal del Sol, y en Facebook, pues, de manera simultánea, hay una red de cables en todo el país que nos están transmitiendo. Agradezco a Jimmy en San Juan, agradezco mucho a Rosado, que nos está amplificando siempre y que me dicen que está tomando un auge extraordinario. El programa con sus colocaciones en los horarios en que lo están difundiendo. Hoy es un día importante, pues estamos a 6 de abril. Abril es un mes bastante patriótico, pero es el mes del amor. No porque sea el 14 de febrero el mes de San Valentín, sino porque aquí como que la flor como que es más aromática en esta parte. Entrando en la política, quiero resaltar dos cosas. Ayer no tuve la oportunidad de reconocer a uno de los hombres que más ha influido en mi formación, en la consolidación de mi carrera política y mi carrera profesional como comunicador, como periodista. El premio a don Bonaparte Gotro Piñeiro, Cabito, para mí es mi premio, para mí es un reconocimiento a toda la buena calidad que tiene un comunicador en la República Dominicana. Cabito es lo máximo, es la mejor expresión de un periodista. Es un hombre íntegro como familia, profesional, es un hombre con una alta calidad, con un compromiso político y social, tiene una trayectoria para que los mejores momentos pues sean recordados por él. No olvido nunca las transmisiones que se hacían desde la calle, Cabito con una unidad y un micrófono transmitiendo desde el lugar de los hechos. Pero sobre todo, Cabito fue secretario de Francisco Alberto Camaño Deñó en el peor o en el más difícil momento de la historia del país, que fue la Guerra de Abril. Él fue el periodista, pero también fue el secretario de Camaño y también fue secretario del profesor Juan Bosch en el PRD, que se separó, bueno, cuando llegó el PLD, que entendió que ya Juan Bosch no era un hombre que estaba conectado con las necesidades del país. Saludos a don Cabito, a mi papá, a doña Miriam, y vamos a bailar todos con ese premio. Así que ya lo saben, vamos a gozar todos. La Cámara de Diputados ayer aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de los aranceles. Se aprobó de una manera en la que la oposición, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, no participó. Y como no participó, pues siempre estará en contra de la parte que tiene que ver con la legalidad. Ellos cuestionan de que no hubo quórum, cuestionan de que no ha habido esa transparencia, pero se aprobó con mayoría y han salido los empresarios, los comerciantes, salió todo lo que tiene que ver con
la distribución de los productos alimenticios para nosotros decir que sí, que el proyecto es atinado. El proyecto es atinado porque quienes tienen que ver social y económicamente lo valoran. Quienes tienen que ver social y económicamente lo valoran. La Asociación de Grandes Comerciantes, la Asociación de Pequeños Comerciantes, los productores, los empresarios agropecuarios, lo valoran bien. Entonces, si lo valoran, pues evidentemente que el proyecto es correcto. La intención del gobierno es proteger los precios de los artículos de primera necesidad. Y a mí me gustó ver mucho a el doctor Iván García, que es el presidente de los mayoristas, defender el proyecto. Me gustó ver mucho a un ministro del gobierno anterior, del gobierno de Danilo Medina, de Agricultura, también favorecer el proyecto ayer. Y vi también la rueda de prensa de los comerciantes detallistas favorecer de que hay que buscar un mecanismo para bajar los precios, que es dicen ellos, es lo que está haciendo el gobierno. Como yo no soy economista, a mí me gusta ver cuando las personas, cuando los sectores que están involucrados en el beneficio o en el desenvolvimiento de un proyecto, de un tema, cómo ellos opinan. Lo de la oposición en el Congreso para mí es de oposición y tienen que hacerlo. Nada que haga el gobierno tiene que ser bien visto por la oposición. Eso es normal. Eso es normal. Nada de lo que haga el gobierno tiene que ser, ¿por qué tiene que ser visto por la oposición? Y menos el PLD, que nunca ha sido condescendiente con el gobierno de turno cuando ellos están en la oposición. Pues, pero es lógico, ellos lo han jugado así. Entonces, yo no voy a condenar al PLD, el PLD es coherente en eso. Y a mí me gustan los partidos coherentes. Me gustan las coherencias en esa parte. Lo único que no es lo mismo de cuando usted estaba en el gobierno que cuando usted estaba en la oposición. Esa es la parte que denigra, que degrada la credibilidad política del país. Se integró Gregory Caimares aquí. Mira, buenos días. Con lo que tú indicas, hasta el día de ayer yo empecé a clarificar lo delicado de este punto que desde la semana pasada se viene tratando en este programa. A partir del día de ayer, desde el momento en que la Federación Dominicana de Comerciantes hizo una rueda de prensa, donde explicó su posición y respaldo al proyecto de tasa cero de aranceles durante 6 meses por parte del gobierno. Y digo que lo entendí porque ellos explicaron, es la federación más grande de comerciantes que hay en República Dominicana, ellos explicaron punto por punto la importancia de que, y resaltaban los productos que al día de hoy no pagan aranceles. Entonces eso no afectaría al productor dominicano. Y los productos que aún pagan aranceles, pues el productor dominicano, explicaba, por ejemplo, los arroceros, tienen préstamos de tasa cero en el Banco de Reservas y esa es la protección que reciben estos productores, además de que aquí no hay necesidad de importación de arroz, somos autosuficientes. Pero quiero poner un punto de esta rueda de prensa que vi en el día de ayer. Antes de ayer, los industriales aumentaron otra vez el aceite comestible, un 20%. Desde marzo de 2021 a esta fecha, el aumento del aceite se ha producido 14 veces por parte de los industriales dominicanos, 14 veces. ¿Y qué hicieron los comerciantes el día de ayer? Importaron, trajeron desde Guatemala un aceite de soya que se compra, los guatemaltecos compran la soya en el mismo lugar que compran la soya los industriales dominicanos.
y lo van a vender al público a 500 pesos el galón y la botellita pequeña a 40 pesos. Entonces, ¿dónde es que hay una situación en ese aspecto del aceite? Que ahí es que me quiero quedar. Me disculpan los industriales dominicanos porque a Celso Juan yo he estado defendiendo su posición hasta este momento, pero por Dios, 500 pesos un galón, el mismo galón de aceite, en lugar de 775 pesos que desde antes de ayer hay que pagar. Yo voy a comprar el de 500, es el mismo aceite. Entonces hay que tener cuidado en situaciones como esta de no pescar en ríos revueltos o a ríos revueltos. No sé cómo es por fin que se dice bien. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A quien le ofrecen un aceite en 500 pesos lo entiende. Pero es incosteable pagar 775 pesos por un galón de aceite. Entonces defiendo esa actitud de la Federación Dominicana de Comerciantes que va a beneficio del consumidor. Así que continúa el proceso del proyecto de tasa cero, que es todavía un tema delicado, que hay que manejar con mucho cuidado, porque verdaderamente el productor dominicano ha de protegerse. Pero con ese ejemplo de ayer, a cualquiera se le activa el cerebro y uno entonces empieza a pensar. Mira, el PRM no es un partido donde está el poder económico, donde está la clase empresarial organizada. El PRM es un partido donde su inmensa mayoría es la gente del pueblo que trabaja. Y esto lo voy a decir porque no voy a cansarme de llamarle a la dirección del PRM que tenga precaución, que ausculte bien lo que está pasando y lo que puede pasar. Los gobiernos, y en esto Juan Bosch tenía mucha razón, la economía dirige la política. Y la política hay que saberla entender para que el que esté en el gobierno se sepa manejar. Y no voy a cansarme de reiterar los grandes movimientos que han derrocado los gobiernos del PRD, hoy es el PRM, han sido manipulados por políticos detrás de la variación de los precios. Yo no voy a olvidar lo de abril del 84, que fue la incursión del Fondo Monetario, pero que los precios del aceite, de algunos productos, se duplicaron. Pero había un movimiento militar que estaba dispuesto a retornar a Balaguer al poder, y ese movimiento militar desencadenó, porque subvencionó a un gran grupo de luchadores comunitarios. Y a mí nadie me da cuenta porque a las 10 de la noche del día anterior, del Domingo Santo, yo estuve en una reunión y me sacaron de la reunión porque me dijeron, Licho, esto no es contigo. Pero estaba financiado por generales que habían sido sacados por don Antonio Guzmán del gobierno, muy ligados al doctor Balaguer. A don Hipólito Mejía, que tenía la más alta popularidad de gobierno y que estaba haciendo uno de los mejores gobiernos en este país, lo derrocaron con un fraude bancario que provocaron el movimiento de la prima, y todos los días a esta hora ya la prima había subido 8 y 10 puntos porque de 2 o 3 emisoras habían gente lista todos los días para subírselo, y esto le desencadenaron una protesta groserísima que derrocó prácticamente las posibilidades de Hipólito continuar en el poder. Era desde una sola, tú mencionas varias emisoras. Yo digo 3 o 4, eso lo repetía. Desde la Z. No, yo no digo claro, cuáles, yo no he dicho emisoras. Sí, Eury, desde cuáles. Pero Hipólito, en los supermercados sacaron a Hipólito. Y el dólar que duró 2 meses en 60,
a los 2 meses estaba en 42, porque todos los días lo subían ahí. Entonces, el PRM tiene que sentarse a entender esta situación. Yo no sé cómo lo está haciendo, ni cómo tiene que hacerlo, ni nada, qué sé yo. Simplemente que la experiencia me ha sido nefasta, muy negativa, de esos movimientos supuestamente con los precios de los alimentos que se convierten en un movimiento político que electoralmente al final traza la pauta de lo que va a pasar. Vamos a una pausa porque en breve tenemos con nosotros a un invitado muy importante del PRM, un distinguido ciudadano del país, el doctor Eddie Olivares, que está en la carrera por la presidencia del PRM y que va a conversar con nosotros sobre sus planes y sobre cómo él ve la situación política en este momento. En breve estaremos conversando con el doctor Eddie Olivares. Bueno, regresamos con ustedes, como les habíamos informado en el segmento anterior. Está con nosotros el doctor Eddie Olivares, ex juez de la Junta Central Electoral, es ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, creo que es, como se debe decir, fue el primer fiscal. Eso es un hombre ducho, un hombre con mucho agrado en la población dominicana, y más que todo en el Partido Revolucionario Moderno, donde ha echado su vida. Pero él está ahora con una carga que para muchos dicen es difícil, para otros dicen que es fácil, y no sé cómo él lo ve desde el punto de vista, porque él está aspirando a ser presidente del Partido Revolucionario Moderno, que próximamente va a estar en la elección de sus nuevas autoridades. Buenos días, doctor, y gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo contentísimo porque estoy aquí conversando esta mañana con dos amigos muy queridos de muchos años, y como si estuviéramos en cualquier momento de nuestras vidas, pero ahora conversando con el país. Para mí un gratísimo placer. Doctor, se conoce su capacidad, su sobrada integración al Partido Revolucionario Moderno, pero también, paralelo a la aspiración que usted tiene ahora, hay una realidad, y es que cuando se analiza, se llega a la conclusión que la tarea puede ser difícil, porque hay una presencia ahora de presidente, secretario general, secretario de organización, que fue escogido, y se entiende que las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno, que está en el poder, no le interesaría cambiar esas caras que representan al partido de manera institucional. Entonces, uno tiene que llegar a esa conclusión lógica. ¿Es posible para usted o para otra persona poder sustituir la actual presentación institucional del Partido Revolucionario Moderno? Sí, por supuesto. Nosotros hemos defendido siempre dentro del partido y para los demás partidos, cuando estuvimos en la Junta Central Electoral, que los procesos internos se realicen utilizando el mecanismo más plural, más democrático, más participativo, que en el caso de los partidos es la votación universal de sus militantes. Y así lo hicimos en este proceso también, en el que manifestamos nuestro criterio de que lo más conveniente para el partido y lo más democrático era
que se hiciera con voto universal de los afiliados del partido. Al final la dirección ejecutiva le propuso, sugirió, aprobó que fuera a través de delegados y entonces se lo propuso al Comité Nacional, que es el organismo ejecutivo máximo del partido, y este entonces lo aprobó y tenemos en consecuencia convención a través de delegados. Eso redujo la participación de miembros del partido a 1.300. 1.300 delegados. Sí, ¿Son los que van a aproximadamente. participar? Sí. Entonces, Pero ¿por qué tan una reducida cantidad así? sí, porque se hizo una aplicación de un artículo de los estatutos en el que se estableció cómo se conforma la convención de delegados. ¿Quiénes son los delegados? ¿Quiénes son? Porque ¿cómo se van a escoger? No, están escogidos. Están Ya. predeterminados. Sí, predeterminados. Son dirigentes. Por ejemplo, el Comité Nacional el actual, unos 800 más o menos miembros. A partir de la próxima convención serán 1.200 estatutariamente, pero ahora son unos 800 miembros. A eso, entre ellos están los diputados, senadores del partido, alcaldes. Ahora también 2 delegados por cada Secretaría Nacional, escogido por cada Secretaría Nacional. 9 delegados por el Frente de Mujeres y de Juventud. Y por los frentes sectoriales, 2 delegados también. ¿Y los legisladores? Sí, forman parte, Ya. porque son parte del Comité Nacional. Ah, ok. Pero se le suma los delegados más cercanos a la base que van a participar, o más representativos, son además de los diputados, los alcaldes y los directores de distritos municipales. Mucho más, los presidentes de municipios y los secretarios generales, es decir que De municipios. de municipio. Ahí son 316 porque son 158 municipios. Pero esos son también, de hecho, son parte del Comité Nacional. Pero se le suman los presidentes y secretarios generales de los distritos municipales, que son 226. En consecuencia, estamos hablando de 500. Esos son los más cercanos a... O sea, las zonas, las circunscripciones, los organismos políticos de esas participan. no van a participar. No participan. Entonces, no hay ninguna participación a ese nivel. Solo el presidente del municipio. Doctor, entonces... Y el secretario general. Esos son los más cercanos a la base. Entonces, esa convención se hará a mediados de mayo, me parece que el 15 de mayo, y las demás, en los otros niveles, en el zonal, se hará más adelante, y luego del zonal... Déjeme, para yo seguirle el ritmo, van a hacer la elección de las altas instancias del partido en esa convención de delegados. Sí. Con esos delegados que usted ha descrito, donde nadie de los que buscan los votos en la base va a participar. Sí, bueno... Sí, porque doctor, los que buscan los votos en la base son los que están en las zonas, sí, eso los comités de base, eso es verdad. en los colegios electorales. Sí, esos son los que buscan. ¿Cuándo entonces se va a elegir esa directiva? ¿Va a seguir igual esa directiva? No, esa directiva la van a elegir luego. Después de elegir al presidente, secretario nacional, vicepresidente de su secretario nacional, entonces se eligen los directivos de la zona. Entonces en la zona votarán los
miembros actuales del comité zonal, 50 personas, 55, qué sé yo, algo así, y los secretarios de los comités de base de esa zona. Luego entonces se va a elegir el comité municipal, el municipio. Después de la zona va entonces después el municipio. En el municipio participan los actuales miembros del comité municipal y se le suman los presidentes, vicepresidentes, que son 3 vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de las zonas. Es decir, si ese municipio tiene 20 zonas, participan también 8 por 20 da 160. Entonces 160 delegados más por la zona. Y pero luego, no para elegirlo a ustedes como no, ya la elección del nivel nacional se habrá hecho, se haría en mayo, ya eso no tiene que ver, eso ya es es decir, que se inicia arriba para entonces, y después se hace abajo. Entonces, doctor, déjeme interrumpir. Y esa fue la sugerencia que usted, porque usted fue vocero de la comisión de elecciones internas que hizo el reglamento. No, el reglamento no. El reglamento lo hizo la comisión de elecciones. Tiene esa facultad. En el caso de la propuesta de nosotros de reforma, establecía el voto universal. Luego la dirección ejecutiva decidió plantear las otras 2 modalidades, delegados y la de dirigentes, pero escogieron la de delegados. Es decir, que esta es una decisión de la comisión, de la dirección ejecutiva, en el momento en el que tenía la potestad para recomendarle cambios a la propuesta de reforma estatutaria que hizo la comisión que yo dirijo. En ese sentido, la convención está establecida, pautada, para realizarse tal y como le hemos señalado. Le voy a mencionar 2 aspectos en uno, doctor. El precedente, bueno, no sé si es precedente, este esquema de escogencia para renovar las autoridades del partido se había practicado anteriormente en el PRD, por supuesto, porque el PRM es un partido nuevo, pero el PRM es un desprendimiento del PRD. Y segundo, esto podría indicar, y vuelvo a mi pregunta original, a mi análisis original, de que las instancias del PRM, la dirección ejecutiva, tiene la intención de que continúe la dirección actual. Porque mire, usted mismo proponía como idóneo, o mejor, otro esquema de escogencia. Entonces, son realidades que no es bueno uno taparlas. ¿Es así o me equivoco? Bueno, todavía José Ignacio no ha presentado su candidatura. Hay publicaciones de 50 diputados. Ayer José Ignacio dijo que él es un objeto del destino del partido, de que lo que el partido decida con él va a acatar. Esas son las expresiones protocolares que se utilizan en diferentes áreas para decir sí. Claro. Donde el partido lo necesite. Lo que no quiero es yo taparme en la cara con una mano, en el mejor sentido, doctor. Sí, claro, yo entiendo. La verdad es que preservamos el voto secreto. El voto va a ser secreto. El secretismo, no, porque la asamblea puede cambiar. No, porque es estatutario. Y va a ser secreto. Imagínense, ya elegir y que sea levantando la mano sería... Muy evidente. Pero no está prohibido que alguien se pare ahí. No puede, porque... ¿Por qué no puede? No, porque los estatutos es que lo establecen. Está preestablecido en los estatutos. Entonces va a ser secreto, el voto es secreto. Entonces, el voto secreto permite que cada miembro, cada delegado, vote conforme a su conciencia. Por lo menos tiene en principio el secretismo, independientemente de cualquier otro tipo de influencia que pueda haber. De todas formas, nosotros confiamos en la
libre decisión de los miembros del partido de producir un cambio en lo que tiene que ver con la conducción del partido y de establecer esa conexión que ha faltado en gran medida entre la alta dirección del partido y la base del partido, que es un vínculo que nosotros garantizamos porque venimos de ahí, igual que Licho, venimos eso. del barrio, venimos del comité de base y en consecuencia somos parte, hemos sido parte siempre de la base, y ese ha sido uno de los principales dificultades que ha confrontado el partido después que se convirtió en un partido de gobierno. Vamos a detallar eso y a ver cómo usted propone que eso se materialice en la nueva directiva del partido, encabezándola a usted, porque usted es el que va a hacer el programa. Faltó la parte, faltó la parte pausa. de si se había practicado esta modalidad anteriormente. Okay, vamos a una pausa y volvemos con el doctor Eddie Olivares, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en la próxima contienda electoral interna. Bien, es interesante participar en esta entrevista con el doctor Eddie Olivares porque en un par de meses tendremos una decisión en el partido que está en el gobierno, y las decisiones que toman los partidos en el gobierno algunas veces no van estrechamente ligadas a pensar primero en la fortaleza, en el fortalecimiento de la institución. No es que este sea el caso, pero vemos que hay, por otra parte, y disculpe que mencione, está la posición del doctor Guido Gómez Mazara, que igual que usted tenía la intención de que fuese el voto universal. Fuera de todo eso, y Ramón Alburquerque, muy correcto. Fuera de todo eso, doctor Olivares, usted, que es un hombre consistente, persistente y coherente en su vida política y profesional, ¿cómo está entonces su carrera internamente para lograr que esos 1.300, 1.400 delegados puedan tener una mayoría que le favorezcan? Bueno, yo quiero responder, porque no me gusta dejar preguntas. Ya, la parte anterior. Siempre procuro responder todo lo que me preguntan. Ya. Usted me preguntaba si se había aplicado ese método en el pasado. Correcto. En el partido. Bueno, la verdad es que así no. Sí se había hecho convenciones de delegados. De hecho, hasta los años 80, en el 82, que se aplicó la fórmula de los 13 para elegir al Salvador Rey Blanco y los demás candidatos, llamó la fórmula Ovalle, de los 13 delegados, pero se escogían desde el comité de base hasta concluir con esa representación en la convención, votando por el candidato presidencial. Luego el partido, Peña Gómez, impulsó siempre una democracia más amplia, más abierta, rompía con la oligarquía tradicional de los partidos políticos, y entonces llegamos al voto universal, no solo para elegir los candidatos a cargos de elección popular, sino a los directivos del partido. Entonces, claro, hubo tiempo en los que el propio Peña llegó a tomar licencia y a señalar presidentes. De hecho, es que a Guerrero, cuando fue presidente, fue producto de eso, don Vicente Sánchez Baret y demás. Eso ha ocurrido, esa es la verdad. En el caso de la dirección del partido, los partidos cuando llegan al poder muchas veces prefieren evitar eventos que puedan generar competencias, como se producen competencias muy fuertes, y entonces evitan los eventos democráticos en el PLD
Leonel asumió la presidencia del PLD en el año 2001 y se mantuvo sin hacer convención durante mucho tiempo en el poder, ya después del 2004. Pero la ley de partidos 3318 cambió eso, precisamente porque era perjudicial para la democracia interna de los partidos, y estableció que ningún partido puede permanecer sin renovar su dirección más de 4 años, más del equivalente a un periodo constitucional. Y por eso hay que hacerla por mandato de la ley. En caso contrario, el partido que no lo hace conforme al mandato del legislador de los 4 años está al margen de la ley. El PRM decidió no estar al margen y entonces ha convocado, pero lo ha hecho de esta manera que ha generado que diversos sectores en el partido hayan estado en desacuerdo, entre ellos yo. Pero bueno, hay una decisión del partido en ese sentido y esa es la de que sea a través de delegados. Al partido hay que reconocerle, es un partido nuevo, el más joven. Esa dirección lo llevó al poder. O sea, cuando esa dirección lo tomó en el 18, tenía un gran trecho recorrido, sí. Tenía un posicionamiento ya dado, ya inclusive el candidato había sido candidato y ya tenía un... O sea, que esta dirección consolidó un proceso en el que ya venía increciendo. Pero ya llegaron al poder y no es todo el triunfo de ellos, porque repito, es de un gran partido que aportó para ganar, pero ellos fueron los que lo condujeron al final. ¿Qué cosas Olivares, Eddie Olivares, con esa larga experiencia que tiene de la política y del partido, cree que no está actuando bien y que él quisiera cambiar siendo presidente del partido? Sí. Bueno, ciertamente hay que reconocer que la actual dirección del partido, en la que estamos nosotros también, no solo el presidente y la secretaria, sino que todos los que formamos parte de la estructura de dirección del partido, hemos sido, conformamos la estructura que condujo al triunfo del partido y sobre todo el candidato presidencial. Un buen candidato presidencial siempre es importantísimo, pero un partido fuerte es definitivamente vital, la garantía del triunfo. Hay gente que creen que no, que se ganó por sencillamente la ola o por la sociedad civil que contribuyó. No. Y yo le he dicho a mucha gente, para usted ganar unas elecciones, usted tiene que tener 32,000 aproximadamente cuadros preparados para un delegado y un suplente para defender en 17,000, 18,000 colegios electorales el voto. Pero usted tiene que tener también unos por lo menos 15 cuadros en cada recinto de votación, que son unos 7,000 recintos de votación, 15 por 7. Y usted tiene que tener por lo menos 140,000 cuadros en todo el territorio nacional. Y todo un tiempo. Trabajando permanentemente todos los días. Hoy en la mañana en algún lugar alguien amaneció sin tener con qué darle de comer a sus hijos. Comer una sola vez al día quizá. Buscar la leche, buscarla. Y eso lo solucionó probablemente el dirigente de un partido político de la base, que son los que buscan el voto en la base, como decía Licho. Hoy alguien amaneció enfermo con una receta sin dinero para comprarla y quien salió a ayudar a comprar esa receta fue un miembro de la base de uno de los partidos grandes sobre todo. Hoy amaneció alguien que murió y se necesitaba un ataúd y las honras fúnebres dentro de la precariedad propia de esa situación y fue un político que salió a hacerlo. Ese vínculo permanente, la solución de los problemas de la comunidad, es un vínculo permanente
de los dirigentes de base del partido. Y afectivo que se consigue y afectivo. Con la cercanía, Claro, con mucho tiempo. la gente no vota y que ha sido la base, la fortaleza de los partidos que han ganado elecciones. Claro, en los barrios la gente no vota sencillamente por el candidato, porque sea bonito, por el discurso, por la... No. Es un voto de alguna manera adicionado a través de ese dirigente de base, que es un líder comunitario al mismo tiempo. Entonces, esa es la realidad. Pero, respondiendo la pregunta de Licho, miren, la verdad es que la democratización de los partidos políticos juega un papel importantísimo. Este es un proceso muy importante para el partido. El presidente, el secretario que ha conducido el partido al triunfo, no necesariamente sería igual de efectivo desde el poder, desde el gobierno. Yeah. Una cosa es la conducción desde la oposición y otra cosa es ya en el poder. Ya en el poder es importante que haya una voluntad de ayudar a resolver los temas que son de interés de la militancia del partido, que son de interés del partido. Que sea, el presidente tiene que ser el padre de familia de los miembros del partido, el defensor del partido y el defensor de los intereses de la base. Entonces, más en el gobierno que estando en la oposición. Un partido es solidaridad. Lo que Peña nos enseñó, solidaridad y unidad, lógicamente. Esa es la garantía del éxito. Esos son los dos pilares. Entonces, probablemente ya en el gobierno, alguien que tiene muchas condiciones para ayudar desde la oposición, por razones coyunturales y todo lo que usted quiera, no necesariamente es el mejor conductor desde el poder. Eso es lo que se ha demostrado que necesita el partido y es lo que nosotros fundamentalmente le ofrecemos. El vínculo. Yo estoy unido a través del cordón umbilical de haber nacido ahí, en el barrio, de haber entrado a los 14 años en un comité de base. Entonces, yo soy la base. Entonces, yo sé cuáles son las necesidades de la gente en la base, en el barrio, porque yo lo he vivido. Entonces, y no he dejado de estar ahí, he estado siempre. Entonces, el partido necesita eso, porque la continuidad en el poder tiene mucho que ver con que las bases se sientan motivadas, que tengan la moral alta y que quien preside el partido se encargue de hacer esa conexión con la base, con la propia comunidad, con el pueblo, con la sociedad. Y sobre todo, en un momento en el que vamos a tener una oposición radical del PLD y de Leonel Fernández, como ha sido siempre. Los PLDistas sí hacen oposición radical. Hay que recordar, en el 78 los PLDistas obtuvieron 18.000 votos. 18.000. Y no reconocieron el triunfo. No, plantearon desconocer la voluntad popular. Y plantearon crear un consejo de gobierno en el que mencionaron, primero, Partido Reformista. Segundo, a todo el mundo menos al Partido de la Liberación Dominicana, y al PRD, que había ganado de una manera amplísima, lo mencionaron de último, en la cola. O sea, que es una mancha indeleble del profesor Juan Bosch. El desconocimiento, plantear el desconocimiento de la voluntad. Después, como no lograron el objetivo de desconocer la voluntad popular, entonces le hicieron una oposición radical. Como los reformistas estaban replegados, entonces la asumieron ellos. Y como eran muy pocos, utilizaban una bandera de 1 metro en fila india, en 3 filas, y con 100 personas hacían manifestaciones en la calle contra el gobierno. Y entonces
Luego en el gobierno de Salvador, ustedes recuerdan, el gobierno de Salvador fue una oposición radical también. Y ellos saben hacer oposición. Recuerden abril. Luego, luego cuando Peña se iba a ganar el 94, quien planteó los mecanismos fueron ellos, apoyaron el fraude, para que lo que son ellos en contra. Y el planteamiento de que el balotaje se llevara al 50+1 no fue de los reformistas. Fue de ellos. Fue de ellos. Todo por ese eso plan. En contra de luego, porque le interesaba y eso le dio resultados, llegaron al gobierno. Luego con Hipólito Mejía, todos recordamos cómo fue, en medio de una situación difícil que ponía en juego la estabilidad democrática del país. Ellos no tomaron en cuenta eso, ni la ley monetaria, ni el daño que eso hacía. Todos los días amanecía uno de ellos, o el mismo Leonel Fernández, generando un ambiente de desestabilización. Hicieron una oposición. Eso es el PLD y va a ser así. La diferencia es que ahora van a estar en dos frentes. Ahora lo van a hacer dos veces. Una, el PLD para procurar seguir siendo el principal partido de oposición, y por el otro lado, Leonel Fernández para ser él. Entonces, que ya inició el doctor Fernández y son contundentes los pronunciamientos desde hace unas cuantas semanas del doctor Fernández como opositor. Son contundentes los planteamientos y bien fundados. Es que es así, esa es la oposición. Entonces nosotros... Entonces en el PRM, que nos quedan 3 minutos para redondear, el PRM ¿cómo puede? No, el PRM tiene que tener un partido fuerte. Sin un partido fuerte, sin una militancia y una dirección media e intermedia sobre todo comunicada. Comunicada y con la moral alta y sintiéndose representado, sintiéndose realmente parte del gobierno, decidido a defenderlo, porque ellos son los que van a defender el gobierno. No es sectores que no, son los PRMistas. Esos son los que van a estar en cualquier circunstancia. Y esos elementos hoy no están dados, hoy. Bueno, porque ha faltado una comunicación permanente, eso está claro. Entonces, ese es un tema importante que nosotros vamos a garantizar para fortalecer el gobierno del compañero Luis Abinader dentro de estas dificultades en la que lleva 2 años, producto de la pandemia, de que asumió el poder en medio de la peor crisis que haya asumido un presidente en la República Dominicana, el gobierno. Ciertamente nadie puede negar que cumplió con su principal compromiso frente al país, que era preservar la vida de los dominicanos. Luego entonces el siguiente gran desafío es el económico. Lo ha enfrentado, lo ha asumido. ¿Éxito? Vino la guerra, y con todo y la guerra de Rusia y Ucrania y su impacto en el momento de salir de la pandemia, con todo y eso lo ha hecho con mucho éxito. Pero son 2 años sin poder gobernar como normalmente lo hace un presidente. Entonces, ahora se necesita de un partido fuerte para que, sin lugar a dudas, preservemos el gobierno más allá del año 2024. Y eso se puede hacer y se hará, pero siempre contando con un partido fuerte. Lo nuestro y lo que va a garantizar el triunfo es un partido revolucionario, moderno, fuerte, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar. O sea, ¿cómo usted piensa fortalecer ese partido? O sea... El partido... Porque hay un problema, la solución de los problemas de la base lo tiene el gobierno. Sí. ¿Usted tiene una buena relación con el gobierno? Claro que sí, el compañero Luis y yo tenemos unas excelentes relaciones. ¿Y la comunicación de la dirección con la base del partido? ¿Cómo usted...? Bueno, para establecerla, fortalecerla. Sí. No, con un contacto permanente, una reuniones permanentes, diarias. Pero eso es lo que usted hace. Permanente, lo que hacemos. Lo que hacía Peña, Licho, que
que era presidente en su momento de zona, del Distrito Nacional, y Peña reunía permanentemente los presidentes de zona, un contacto permanente. Entonces, pero soluciones también. Usted está en un partido y cada vez que hay la necesidad de un compañero resolver algo, ¿dónde debe canalizarlo? A sus superiores. Entonces nosotros, no es que van a venir aquí, es Usted que va a ir vamos a estar donde a ir donde es una comunicación permanente, además de un programa que después en otra ocasión Mire, venimos a presentarlo. Usted Que se son ¿Cómo no, atrevió a doctor? volver antes de la convención. Oh, pero claro que Se lo volvemos. vamos a agradecer para que definamos Ya. esa dinámica Sí. interna que usted Y para pretende hacer. presentarle las propuestas Correcto. que tenemos para el partido, que Bien. no pudimos hacer. La mejor de la Gracias. suerte, doctor Olivares. Gracias. Gracias Muchas al canal por regalarnos este minutito. Gracias, doctor, Placer. por venir tan temprano y participar con nosotros en este programa. Se necesitan muchas cosas como esa que usted ha dicho. Señores, gracias. Nos veremos mañana en otra importante entrevista en su espacio Periodismo y Sociedad.